Estudiaste español y crees que lo sabes todo. Sin embargo, te tengo malas noticias. El vocabulario de español es muy grande y si venís del inglés, es muy probable que al traducir literalmente las palabras del inglés al español te confundas. Bienvenidos a Español con Diego. Hoy vamos a hablar de los problemas de las traducciones literales de las palabras. Nos vemos después de los títulos. Como les decía, estudiar español cuando vienen desde el inglés presenta muchas facilidades. ¿Por qué? Porque los vocabularios, tanto del inglés como del español, se basan en la lengua latina, en el idioma latín. Eso significa que muchas palabras, una gran parte, casi podría decirse que la mayoría, tienen raíces comunes, tienen sonidos comunes. Es fácil ver las palabras en las dos lenguas distintas que poseen demasiadas similitudes. Entonces uno sabe que tienen el mismo significado. Sin embargo, eso no pasa en todos los casos. Hay algunas palabras que son muy similares y sin embargo poseen significados muy distintos. Es lo que se suele llamar cognados o, como yo prefiero, falsos amigos. Vamos a ver cuáles son los principales falsos amigos entre el inglés y el español. Cuando querés decir I disagree, no tenés que decir yo desagrado, que es extremadamente similar, pero significa I dislike. Entonces, cuidado. Vamos al segundo caso. Cuando querés decir I realize, no tienes que decir yo realizo, porque realizar en español es un sinónimo de hacer. Estás diciendo yo hago. Lo que tendrías que decir es me doy cuenta. Otro caso, muy frecuente. Cuando quieres decir actually, no tienes que decir actualmente, porque actualmente quiere decir currently. Actually en español significa en realidad. Vamos a un caso más dificultoso y más polémico. Si quieres decir I'm embarrassed, nunca, pero nunca tienes que decir estoy embarazada o estoy embarazado, porque eso en español significa I'm pregnant, lo cual te va a generar estar more embarrassed. Cuando quieres decir I'm embarrassed, tienes que decir estoy incómodo, estoy incómoda o estoy avergonzado, avergonzada o tengo vergüenza. Otra expresión muy común en inglés es I'm excited. Y con esa expresión tenés que tener mucho cuidado cuando la traducís al español. ¿Por qué? Porque si para decir I'm excited vos decís estoy excitada o estoy excitado, significa I'm horny. Cuando quieras decir I'm excited, tenés que decir tengo muchas ganas o estoy muy entusiasmada o estoy muy entusiasmado. Cuando conoces a alguien y te interesa mucho la persona y quieres conversar con él, tú no debes decir necesitamos discutir o podríamos discutir, pensando que estás refiriéndote a discussion en inglés. ¿Por qué? Porque discutir is to argue. Cuando quieres tener a discuss, es tener una conversación. Otro error muy frecuente. Si estás en un lugar y buscas the exit, no debes decir estoy buscando el éxito, porque eso significa I'm looking for success. Exit en inglés es salida en español. Si vas a un restaurante, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si quieres un pie,
No debes decir quiero un pie, porque un pie is a foot. A pie en español es un pie o una torta. En una situación extrema puedes tener an injury. Si le dices a alguien tengo una injuria, en español significa que alguien ha mentido acerca de ti, que te han faltado el respeto. Lo que tienes que decir cuando tienes an injury es estoy lastimada o estoy lastimado. Y por último, otra palabra. Cuando quieres decir que te sientes confident, en español no puedes decir que te sientes confidente. En español, confidente es la persona a la que le cuentan secretos porque todos saben que no se los va a contar a nadie. Si tú quieres decir que te sientes confident, tienes que decir que sientes confianza o que tienes confianza en ti mismo. Y así llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.